Dios bendiga sus vidas, hermanos. Quiero que me acompañen, por favor, en las Escrituras, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo 14. El apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 14. Vamos a leer una carta. Pregunté cuánto tiempo tenía y me dijeron que lo que quiera, así que bueno. Prepárense para la vigilia, hermano. Es peligroso decir a un predicador lo que quiera, ¿eh? Es peligroso. Bueno, pero yo sé que hay tiempos y todo tiene un tiempo ordenado en las Escrituras. Déjeme que busque acá Reina Valera 60, porque si no voy a leer algo que no va a ser parecido a lo que ustedes leen, porque tengo varias versiones de Biblia. Leemos la palabra de Dios, solamente vamos a leer, ¿sí?, 4 versículos del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Dice así, leemos la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y dice, seguid. ¿Qué es lo que dice? Seguidlos, el amor, procurad los dones espirituales, más sobre todo que profetizáis. Porque el que habla lengua no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Más el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, más el que profetiza edifica la iglesia. Amén. Tomen asiento, hermanos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios, y una iglesia que realmente le hacía sacar canas blancas, verdes y azules al apóstol Pablo. Este es un refrán muy chileno, donde decimos, me hace sacar canas de colores, hermano. Esto es cuando alguien, ¿no es cierto?, pasa malos ratos. Los capítulos anteriores de la iglesia de Corintios, la iglesia de Corintios tenía un gran problema. Tenía el problema del partidismo. El partidismo, uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Pedro, otro decía yo soy de Apolo, otro decía yo soy de Cristo, el más espiritual, creyéndose que era mejor. La verdad es que el cuerpo de Cristo no está dividido. No hay partidismo, nosotros no andamos compitiendo diciendo yo soy de este, yo soy de esta otra persona. No es ni debe ser parte de la iglesia ese tipo de actuar. El apóstol Pablo llega a decirle a esta iglesia, vosotros sois carnales. Porque ciertamente soy carnales por cuanto hay divisiones entre vosotros y escucho estas cosas de vosotros. El apóstol Pablo escribiendo en la iglesia diciéndole carnales. ¿No parece que al apóstol Pablo le falta amor, le falta el espíritu? Y ciertamente carnales soy porque estas cosas oigo de vosotros. Y es necesario que hayan disensiones y pelea entre vosotros. El apóstol Pablo dice que es necesario que peleen entre ustedes. Parece raro decir, ¿qué clase de carta le está escribiendo Pablo? Se levantó enojado el día de hoy. Y dice, para que se vean que está probado. Las peleas, las dificultades, los conflictos generan las pruebas y muestra el verdadero creyente, el creyente que realmente está conforme al corazón de Dios y el creyente que es carnal. El apóstol Pablo sigue avanzando en los problemas que la iglesia tiene, hasta el punto que en la misma iglesia había un hermano que venía con su esposa de la mano y era la ex esposa del papá a la iglesia del Señor y adoraba y cantaba a Dios. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué Biblia o qué tipo de hermano eran eso? Y nadie le decía nada al hermano. Nadie le decía, mira hermano, no podés venir con la esposa de tu papá, arrepentite hermano, lo que estás haciendo está mal. Nadie le decía nada, todo amén hermano, bendiciones, como si nada pasara. El apóstol Pablo los exhorta, le dice, ustedes no tendrían que haber corregido esta decisión. Y ahora yo tengo que escribir una carta y al tal sacarlo de la iglesia, o sea, échelo de la iglesia, yo ya lo juzgué, que sea entregado a Satanás. ¿Cuánta falta de amor del apóstol Pablo? ¿Cuándo fue la última vez que usted se enteró acá en las iglesias, en internet, donde alguien diga un testimonio en TikTok, un testimonio en YouTube, me echaron de la iglesia? El pastor hoy día me echó de la iglesia.
Me echó porque iba con la ex esposa de mi papá. Ya no se escucha eso. Es más, ya no se escucha que alguien haya sido echado fuera de una iglesia. No se escucha. Entonces uno se pone a pensar, ¿se portan tan bien los hermanos hoy? ¿Hacen las cosas tan bien que nadie es echado de la iglesia? ¿Nadie anda en pecado? La verdad es que muchas cosas, se escuchan cosas en la iglesia que no deberían ocurrir, pero nadie hace nada. Nadie interviene. Hay una pasividad. Y si alguien hace algo, la iglesia dice, pero al pastor le faltó amor, al hermano le faltaba amor. No, lo que le faltaba era carácter. Lo que le faltaba era espiritualidad y autoridad de Dios para decir qué se hacía y qué no se hacía. En los capítulos siguientes el apóstol Pablo dice, ¿acaso no saben que nosotros vamos a juzgar a los mismos ángeles y al mundo vamos a juzgar? ¿Acaso ustedes no son dignos de juzgar estas cosas tan simples? Sigue avanzando el apóstol Pablo y habla de los que murmuraban con él. Y estos que murmuraban de él estaban ahí en la iglesia que él escribe. En la iglesia que él escribe, muchos ponían en tela de juicio si el apóstol Pablo era apóstol. Imagínense, usted se atrevería a decir, no sé si el apóstol Pablo es tan apóstol. No sé si es tan espiritual, tanto que se cree que vio a Dios, que Dios le habló. No sé. Hasta donde yo sé, él mataba a cristianos. Hasta donde yo recuerdo, allá a 2 o 3 hermanos le dio de baja, mató al papá y la mamá y ahora es gloria a Dios. Yo no le creo el apostolado al apóstol Pablo. Y era obvio que él tenía un pasado donde Pablo había matado hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, mucha gente ponía en duda el ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo decía, le criticaban que él recibía ofrendas de otra iglesia, recibía diezmo de otra iglesia, recibía el dinero de otras iglesias, pero de ellos no recibía nada. Y le criticaban eso. Y Pablo dice, ¿acaso algunos apóstoles tienen derecho solo de no trabajar y dedicarse a las cosas del Señor? ¿O nosotros no tenemos ese derecho? Hablando de él y de Bernabé. O sea, el apóstol Pablo era criticado. No, en cualquier excusa a Pablo lo criticaban. Y uno habla de Pablo, el apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo la pasaba Marco la iglesia que tenía. Imagínese que le digan al pastor, el pastor le gusta vivir de los diezmos y de la ofrenda. Al hermano Felipe le va bien y tiene un auto así porque parece que está recibiendo buenos diezmos. Y la gente tiene la tendencia a hablar así. Y no mira la realidad, porque la gente tiene la costumbre de no dominar lo que dice. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que no dominaba lo que decían y lo que hacía, al punto que el capítulo 12 le explica de los dones, en el capítulo 13 le explica que mayor que los dones es el amor. Y quiero hacer una pausa en este punto de qué es el amor. Y cómo sabemos si nos amamos. ¿Cómo sabe usted si yo le amo? ¿Y cómo puedo saber si usted me ama a mí? ¿Y cómo sabemos si nos amamos entre hermanos? Porque es fácil decirle, hermana, la amo tanto, pastor, le amo tanto, hermano Felipe, le amo tanto. Pero la pregunta es, ¿oramos por los siervos? ¿Oramos por los hermanos? Mínimo, orar, pasar tiempo, dedicar parte de mi tiempo y orar por mis hermanas y hermanas, porque si no oras en tu casa por los hermanos y hermanas, te quiero decir que no amas a tu hermano. Como mínimo oramos. Y si vemos necesidades en la casa del Señor, si vemos necesidades en un hermano, necesidades en los siervos, ¿qué le voy a decir, hermano? Te amo nomás. ¿Qué dice la Escritura? Dele para cubrir sus necesidades. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste económicamente a un hermano, a una hermana de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? La respuesta es, si nosotros no somos capaces de meter la mano al bolsillo y desprendernos hacia nuestros hermanos y hermanas, la verdad es que está difícil que Dios nos crea que amamos y nos amamos los unos a los otros. Santiago dice, si tu hermano tiene necesidad,
y le dice, hermano, ve contigo, ve en paz, hermano, Dios te va a responder, y tú teniendo para dar no le das, la verdad es que tu amor no tiene obras. No sirve de nada tu fe, no sirve de nada que cantes a Dios, no sirve de nada que te congregue, no sirve de nada, porque la verdad es que no amas a tu hermano. Si no le das para mantenimiento, al hermano, tome, llévese una bolsita con mercadería para la casa, porque yo sé que usted no tiene trabajo, sé que la está pasando mal, sé que está enfermo. Y lo mismo con la iglesia. El Hijo de Dios tiene responsabilidades con la iglesia. Y las responsabilidades con la iglesia es que nosotros ofrendamos, pero curiosamente, la ofrenda que se ejecutaba en la iglesia, en la carta de Corintios, la segunda carta de Corintios, en la iglesia las necesidades eran para llevarlas a otra iglesia que estaban pasando necesidades. Pero no hay una ordenanza de que ofrenden constantemente, pero sí hay una ordenanza y sí hay una autoridad donde en el nuevo pacto nosotros tenemos un sacerdocio distinto, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y este sacerdocio de Melquisedec, cuando empezó a trabajar mucho antes que la ley existiera, Dios le dio autoridad de recibir diezmos. Melquisedec dice, recibió los diezmos de Abraham. Y ese sacerdocio está vigente hoy, y el sacerdocio en la actualidad tiene los mismos derechos y autoridad de hoy de recibir diezmos. Por lo tanto, el deber de la iglesia, de los que trabajan, de los que tienen y los que perciben, es dar los diezmos a la iglesia. ¿Para qué la iglesia necesita diezmo? ¿Acaso Dios necesita dinero? No, Dios no necesita dinero. La iglesia necesita recursos, porque la iglesia tiene obligaciones. La iglesia tiene la obligación de ver los ancianos, de ver los necesitados, y eso se necesita dinero. Dinero que la iglesia da a través de sus diezmos, a través de sus ofrendas. Entonces, el hermano y la hermana que tiene problema con el diezmo y diezmar, la verdad es que no ama a la iglesia del Señor, porque no está dejando que la iglesia del Señor cumpla sus responsabilidades. Los ministros son dignos de su salario, y el salario sale de los diezmos. Una iglesia que no diezma es una iglesia que no está sosteniendo el salario y le está quitando, según el apóstol Pablo, el derecho que Dios les ha entregado. Segunda a los Corintios capítulo 9. Entonces, cuando nosotros decimos que amamos y que amamos y que amamos y que amamos, pero no tenemos obras, la verdad es que amamos de los dientes para afuera, pero no amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos. Porque aquel que pudiendo hacer no lo hace, aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, la Biblia dice que le es contado por pecado. Y Pablo no solo corrige la deficiencia del amor, porque Pablo sabía que esta iglesia tenía dones, y le enseña los dones, pero le enseña que si estos dones están presentes y no hay un verdadero amor manifiesto, aquel amor es difícil de creer. Le dice mayor y mayor, el mayor camino es el camino del amor. Pero también les enseña a ministrar y a administrar la iglesia los dones que tiene. En el capítulo 14, al final del 14, dice que en la iglesia del Dios hágase todo decentemente y en orden. Imagínese que usted arma un almuerzo, una comida, ¿no es cierto? Y están a punto de cenar y coloca las tacitas de té, y coloca la mantequilla, y coloca el juguito y la palta. Pues vamos a almorzar, no vamos a tomar once. ¿Qué tipo de persona se comería un asado de una tacita de té? Nadie, ¿no? Entonces, si vamos a comer asado, vamos a comer comida, tiene que ser en plato. Eso significa orden. Nosotros tenemos órdenes para todo. Tenemos a la hora que nos levantamos, que desayunamos hasta la hora, almorzamos, cenamos, no vamos al trabajo de cualquier forma, no vamos a la piscina de cualquier forma. Nadie va a la piscina terneado, que yo sepa.
a bañarse. ¿A dónde va, hermano, con terno? A la piscina, hermano, voy a pasar un rato de piscina a la pileta con terno. Nadie hace así. Hay un orden. Cada cosa tiene su orden. Y nadie va de bikini. ¿A dónde va a congregar, hermano? Voy a la iglesia, al culto. Gloria a Dios. Tampoco es así. Entonces, cada cosa tiene su orden. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, mira, hermano, está bueno que tengan dones, pero vean el orden que tiene. Y Pablo, a diferencia de que alguien podría decir, bueno, el apóstol Pablo es gruñón, es criticón. No, Pablo lo hace porque ama a la iglesia. Uno no corrige al niño, uno no le pega un chilo en el poto al niño cuando está metiendo los dedos al enchufe, porque si digo, no, hay que dejar que haga lo que quiera, el niño se me electrocuta y muere. Entonces, un chilo en la mano, un jalón de oreja, un mechoneo, un chilo en el poto, es una muestra de amor. No es una muestra de odio. Claro, si le pongo una patada, sí, obviamente tengo un problema serio, ¿no? Entonces el apóstol Pablo le está jalando las orejas a la iglesia de Corintios y le está diciendo, quiero que lo hagan bien. No quiero que no lo hagan, quiero que lo hagan bien. Entonces, uno de los primeros problemas que ocurría es que Pablo manda a las mujeres, y acá Pablo parece que se volvió machista, dice que la mujer calle en la congregación porque no le permito hablar sino estar en silencio. Y si quiere aprender algo, pregúntale a su marido en casa. ¿Qué pasó, Pablo? Si hace 2 capítulos, en el capítulo 11, le acaba de decir a la mujer que ore y que profetice, pero con la cabeza cubierta. Ponete de acuerdo, ¿habla, profetiza o está callada, Pablo? No, lo que el apóstol Pablo le está diciendo es que mientras se haga la actividad, porque el contexto es, si alguno trae, vamos al versículo importante, este es Corintios, capítulo 14, el verso 26. ¿Qué pues, hermanos, cuando os juntáis, cuando se reúnen? Primero los Corintios 14, 26. Que cada uno de vosotros tiene salmos. ¿Qué significa? Están cantando. Tiene doctrina, en este momento, doctrina, la palabra de Dios. Tiene lenguas. Y un hermano quiere hablar en lenguas, si se pone a hablar en lenguas, llama, hizo, prapo, setemia, osa, coma, ella, pava, parromosía. Hable lenguas. Y si no hay interpretación, calle. ¿Y qué dice? Hable para sí mismo. Y siga hablando en lengua solita. Y si alguien interpreta, habla. Y el otro dice, interpreta. Tiene revelación. Hermanos, Dios me mostró algo. Hermanos, Dios me ha mostrado algo. Hermano, tuve un sueño. ¿Qué es lo que dice? Hágase todo para edificación. Y al final del mismo pasaje, el 40, pero hágase decentemente y en orden. Hágase decentemente y en orden. Y esta es la parte que el apóstol Pablo toca todo esto, toca todos los dones, explica las lenguas, explica la profecía, explica la interpretación, explica qué se hace, pero dice que al final todo se hace en orden. ¿Sí? Por ejemplo, le voy a pedir al hermano, pase por acá, hermano, le voy a pedir ayuda. Venga, hermano. Quiero que escoja una canción y su instrumento y póngase a cantar, hermano. Hágalo. Ahora, hermano, ahora mismo. La que a usted le guste, la que a usted más le guste cantar. Hágalo. Si el hermano Felipe, ya que está ahí, quiere acompañarlo, acompáñenle, hermano. Hágale segunda, ya que está ahí. Póngale el micrófono, hermano, para que se escuche bien. Póngale el micrófono. Sí, 1, 2. Todo tiene un porqué.
Amén. Hoy te siento, Señor. Cante fuerte, hermano, como lo hacen en el culto. Cante libremente. Muy dentro Y de esta manera el apóstol mi Pablo vida. nos está explicando lo que se debe hacer. Que todo se hace con orden. Y no puedo dejar. Se siente bonito que yo esté predicando y el hermano cantando a la vez. ¿Se entiende? ¿Cómo se le llama esto? Mientras ¿Cómo se le está llamando a esto? yo vida. Desorden, hermano. Esto es desorden. ¿Cómo voy a estar yo predicando y el hermano cantando? Es el poder. No se puede. Que rebosa en mi corazón. Amén, hermano. Muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. O se canta o se predica. O se habla lengua o se canta. O se profetiza o se canta. O se ministra o se canta. Se predica o se profetiza. Se predica o se canta. Pero no se puede hacer todo a la vez, porque eso es desorden en la casa de Dios. Claro que se puede cantar, claro que se puede profetizar, claro que se puede hablar en lengua, claro que se puede profetizar, claro que se puede ministrar, pero en orden. Ahora imagínense que yo ahora corto la predicación y me pongo a hablar de un sueño. Dios me mostró un sueño, hermanos. Hermano, ponete de acuerdo, ¿va a predicar o va a contar una visión? Entonces, lo que el apóstol Pablo le está enseñando con mucho amor, con mucho amor a la iglesia de Corintios es que todo tiene orden, todo se puede hacer. Por lo tanto, si un hermano quiere ministrar a otro hermano, hay su tiempo de ministración. Cuando se ora, hermano, vamos a orar los unos por los otros. Y si hay un tiempo para dar profecía, hay un tiempo en la administración. Y la profecía dice que 2 o 3, imagínense todos profetizando, todos se dicen cosas a todos. No, 2 o 3, a lo más por turno. O sea, no pueden haber 2 o 3 personas profetizando. Profetiza uno, el resto calla. Profetiza el segundo, el resto calla. Y los demás juzguen. Amén a lo que dijo el hermano, amén a lo que dijo la hermana. Hermano, lo que estás hablando no tiene sentido, discúlpame, pero eso no es profecía de Dios. Porque la profecía dice, según la Escritura, edifica, exhorta y consuela. Y no vemos ni edificación, no vemos ni exhortación ni consuelo, hermano o hermana. Son palabras emotivas de parte tuya, pero no vemos esto en tu vida. Y si alguno hable lenguas, el hermano está hablando lenguas, habla lenguas, nadie interpreta y le decimos, hermano, amén, hermano, ore para usted. Y el hermano sigue orando en lengua y calladito. No deja hablar en lengua porque Dios le está hablando misterios. Ahora, si la hermana se le da interpretación, la hermana se levanta y dice, Dios está diciendo esto. Entonces, interpreta, no traduce. Significa que nos da lo que Dios está hablando por medio del hermano. Y no pueden hablar 3 o 4 lenguas a la vez. Uno habla lengua e interpreta. Calla, el otro habla lengua y la misma hermana que interpreta al otro. Y si alguna hermana no recibe interpretación de alguien, es para usted, hermano, no es para mí. No es para la iglesia. Entonces, todo tiene un orden. No es que el apóstol Pablo le está cortando las capacidades en la iglesia. Quiere que todas las capacidades se entiendan. Que todo tenga un orden, un proceso. Pero a pesar de que esto es importante, mayor es el amor. Mayor es el amor. Entonces, todo esto es para evitar problemas, porque imaginemos que vengo yo y profetizo al hermano, le digo en revelación o en ciencia, no le cuento a la iglesia, sino para secreto. Hermano, te cuento un secreto de Dios. Dios no anda con secretos, sino que se juzga. Y digamos que yo le digo en secreto al hermano, hermano, Dios te va a dar una nueva esposa. Imagínense la revelación de parte de Dios. Eso de decir, no, hermano, eso no es palabra de Dios, eso es palabra de Satanás. Dios no va a venir a destruir un matrimonio. Eso no es de Dios, eso es del diablo.
Entonces se corrige, por eso tiene que escucharse lo que se dice por ahí, para decir amén o decir no, eso no es de Dios. Porque no todo lo que la gente dice es de Dios. Es más, mucha gente puede utilizar la Biblia y puede ponerse acá a predicar y lo que está predicando también no necesariamente es de Dios porque usa la Biblia. Y alguien puede decirse, hermano, discúlpame, pero no es doctrina de Dios la que nos está enseñando hoy. Hoy nos está enseñando doctrina de hombre. Hoy nos está enseñando cosas que no fueron inspiradas por Dios. Y ha ocurrido muchas veces que el hermano se pone acá, dice un montón de estupideces en el buen sentido y nadie le dice nada. No, el pastor, la pastora, el hermano, la hermana, decir, perdóneme hermano, perdóneme, pero no está hablando ni enseñando de parte de Dios. ¡Ah! Cayó el predicador. Obvio, ¿acaso usted piensa que el apóstol Pablo se iba a quedar callado cuando le estaba metiendo veneno a la iglesia? No, ni en chiste. Nadie tocaba a la iglesia de Pablo. Le escribía cartas. Y muchas veces nosotros dejamos que se digan verdaderas estupideces en el nombre de Jesucristo y con Biblia en mano. Y si yo digo que amo, imagínese usted que viene una persona a su casa y le mete alcohol a sus hijos. ¿Usted dejaría que le metiera vino, alcohol o veneno a sus hijos? No lo dejaría. Y si no dejamos eso con los nuestros, imagínese algo que le puede entrar al alma del hermano o la hermana y puede hacer que su alma vaya al infierno por una mala enseñanza. Imagínense que en este momento hay un mentiroso de Satanás acá y diciendo, hermano, hay que guardar Shabbat porque la ley de Dios está vigente. Y todos nos ponemos a guardar Shabbat y empezamos a circuncidar y guardamos fiesta y nos creemos judíos. Y cuando somos más chilenos que los porotos. Y mañana empezamos a guardar Torah y hablamos de ley, ya no es Jesucristo, es Yeshua, ya no es Dios, es el Elohim, es el Eterno. ¿Qué pasó? Y aparezco metiéndome una kipá, un velito, y coloco las tablas, y coloco la menorá. Pero hermano, sos chileno, no sos judío. Automáticamente esas actitudes harían que la iglesia se condene y se vaya todo al infierno, porque de la gracia habéis caído, de Cristo desligate, y lo que se justifican por la ley. Entonces alguien tiene que parar a alguien que está haciendo. ¿Por qué? Porque nos amamos. Porque queremos que todo se haga. Queremos que todos los dones y todo lo que Dios ha dado es para el servicio de la iglesia. Y lo que tú tienes, hermanos, en la música, en la adoración, en los ministerios, los dones, Dios quiere que todo se haga. Que todo lo que Dios te ha dado sea para todos. Pero en orden. En orden. Porque si no, hermanos, venga a tocar otra vez instrumento. ¿Se entiende, no? Se entiende. Ahora, yo sé que hay luchas espirituales. Yo sé que muchas veces luchamos con muchas cosas. Luchamos con malas enseñanzas, luchamos con la historia, con cómo se hace acá, con cómo lo hacía allá. La pregunta es cómo se hacía en el principio. ¿Cómo se enseñó en el principio? Y lo que se enseñó ayer, en esto hoy funciona. Esto no es como nosotros que agarramos el sushi japonés y lo empezamos a hacer con palta y le ponemos queso. No funciona así. Nosotros no podemos cambiar la receta es invariable. Porque nosotros acá en Chile cambiamos todo. Recibimos una receta al otro lado, del otro día le metemos palta, lo que sea. Cambiamos. Pero en la Biblia no ocurre eso, no podemos cambiar la receta. Lo que se entregó, lo que se nos dio es para ayer, para hoy y para mañana hasta que Cristo venga en todos los aspectos. Eso no significa que no podamos cantar canciones, que no podamos tocar ciertos instrumentos, no significa nada de eso. Lo que significa es que la palabra de Dios permanece para siempre y lo que se enseñó ayer tiene que enseñarse hoy de lo que se tiene, no se tiene que hacer y cómo se hace todo en la iglesia. Y a veces le digo, ay, pero ¿cómo le digo si es mi hijo? O es mi hija, o es mi esposa. Y hay que decírselo, hermano, aunque sea tu esposa, aunque sea tu hijo, aunque sea tu nuera, aunque sea tu suegra, hay que decírselo. Porque, ¿qué es lo que pasa? El nuevo ve al que no sabe y dice, acá se hace así. Y después viene el otro y dice, acá se hace así. Y nadie corrige nada. Y un día entra alguien de afuera, por primera vez dicen, acá está todo loco. Fue un culto, todos hablaban en lengua, todos profetizaban, uno cantaba, el pastor predicaba, no le entendía nada, yo me fui de ahí diciendo están locos. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en la carta de Corintios.
Sienta al incrédulo y los mira así y diría, bueno, estos están locos verdaderamente. No tiene sentido lo que están haciendo, no tiene lógica. Amén. Entonces, hoy lo que Dios quiere es ordenarnos para que todo sea para provecho, para que todos nos edifiquemos a todos, para que pueda dar el tiempo de escuchar a mis hermanos cantar, para dar el tiempo al que predica, para que dar el tiempo al que ministra, dar el tiempo al que profetiza, a los que hablan en lengua, a los que hacen sanidades, a los que hacen milagros, a los que tienen visiones. Hermano, porque si Dios le mostró algo de la iglesia, de alguien, cuéntelo. Cuéntelo al pastor, al hermano. Y eso va a ser dicho acá. Dios, mire, le mostró a la hermana esto, cuidémonos. O estemos en oración. Hace unos pocos días atrás, un profeta en los Estados Unidos decía que el presidente Donald Trump va a recibir un atentado y un atentado letal y que había que empezar a orar por él. Porque le iban a tratar de quitar la vida. Y él mandaba a orar para frenar este tipo de cosas. Porque tenemos ataques espirituales. Yo venía hoy en el auto, veía a mi esposa, los perritos están llorando y no hay ruido, no hay estallidos. Hay algo en la casa, hay algo alrededor que no estamos viendo. Le digo, bueno, oremos. Venía antes que me llamara el hermano Felipe, si venía, oremos y oramos por la casa, porque las cosas que no se ven están, ocurren. A veces los niños lloran, pegan un grito, ¿y por qué le pasa? Tal vez no sea un dolor de guatita, tal vez sea algo que está ahí, que no vemos, hay que orar. Y en el nombre de Jesucristo echamos afuera toda entidad. Y a veces se nos enferma y tenemos autoridad de imponer mano, decirse sano en el nombre de Jesucristo. Lo hacemos. No hay necesidad de llevar al pastor, porque tenemos fe. Y si no se levanta, bueno, ahí llamamos a los ancianos y la oración de fe le ungirán con aceite y Dios sanará al enfermo. Amén. Pero todo tiene un orden, todo tiene un proceso, todo tiene una pauta de cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque mañana esto va a estar lleno y tómelo de parte de Dios. Mañana va a haber mucha gente nueva, mucha gente detenida. Va a venir mucha gente de otro lugar que también lo hacía así. Y usted le va a decir que aprendió, mira hermano, la palabra dice esto. No es que no lo hagas, hazlo en este orden. Hay en su tiempo. Entonces, para que esto se llene, ustedes tienen que saber cómo se hace. Porque a Dios le llena el saco el desorden en buen español. En el primer desorden que hubo en el huerto de Edén, hermano, sálganse de acá, fuera del huerto de Edén. En el segundo desorden envió agua y negó a toda una generación bajo agua. En otro desorden Israel le dijo, ¿sabe qué? Le quito el templo, le quito sus cosas porque ustedes no guardan ni respetan lo que yo les he dado. La iglesia no es la excepción. Aunque estamos en la gracia y estamos en Cristo, acá no hacemos lo que se nos antoja. Porque el día que hagamos lo que se nos antoja, vamos a empezar con los harenes de mujeres, con las sectas orgías, con las unciones sexuales, porque eso ha ocurrido, hermanos. En pro de que todo vale y cualquiera puede tener nueva doctrina, los ministros se han encamado con toda la congregación, literalmente. Y estas son cosas que nosotros escuchamos a diario. Decimos, pero mirá, los católicos degenerados y perversos. No, en la iglesia cuando entra la falsa doctrina, termina todo en degeneración. El principio de una falsa doctrina al final siempre es degeneración. Siempre.